Dios te bendiga y bienvenido al día número 308 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 10 al capítulo 12 de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra, Señor. Pidiéndote que tú seas quien hables, el que ministres, Señor. Cada una de nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer Hechos capítulo 10, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó el ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor, que vive cerca de la orilla del mar». En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa, a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio a los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo». Pero la voz habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie. Frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: «3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos dijeron: «Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje». Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: «Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron.
Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora, estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Hechos capítulo 11. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, nomás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fuera gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó
cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de esos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron, y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 12. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «¡Rápido! ¡Levántate!». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo. «El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme». Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos,
donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que, en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: «Pedro está a la puerta». «Estás loca», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó», dijo. Y después se fue a otro lugar. Al amanecer, hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: «Es la voz de un Dios, no la de un hombre». Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Aleluya. Así que hemos leído Hechos capítulo 10 al capítulo 12, donde vimos en el capítulo 10 que algo fuera de lo común o normal para Pedro. Hasta cierto punto vemos que Cornelio, un centurión romano, es presentado como un hombre piadoso, generoso y temeroso de Dios. Y un ángel se le aparece a este hombre y le dice que envíe mensajeros a buscar a Pedro. Mientras tanto, Pedro está orando en la azotea de una casa en Jope y tiene una visión de un lienzo que baja del cielo con animales impuros que para los judíos y la ley eran animales que no debían ellos de tocar o comer. Pero oye una voz que le dice: «Levántate, Pedro, mata y come». Y él responde: «Jamás he comido nada impuro». Y la voz le dice: «Lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames impuro». Y vemos que 3 veces sucede esa visión para Pedro. En otras palabras, dejándole saber a Pedro que esto era de Dios, esto era veraz. De ahí vemos que los hombres de Cornelio llegan. El Espíritu le dice a Pedro que vaya sin dudar, porque él era el que estaba orando a través de todo esto. Y vemos que Pedro entra en la casa de Cornelio, algo que era prohibido para un judío, ya que Cornelio era un gentil. Y vemos que en el verso 34 le dice: «Ahora veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y obra rectamente, sea de la nación que sea». Y aleluya, gloria a Dios, porque allí entramos todos nosotros los que no somos judíos, sino que éramos gentiles. Y vemos que mientras Pedro predica sobre Jesús, el Espíritu Santo
sin hacer excepción de persona, desciende sobre los gentiles y empiezan a hablar en otras lenguas. Son bautizados. Y Pedro entonces entiende y dice, pero ¿puede alguien negar el bautismo a quienes han recibido al Espíritu lo mismo que nosotros? Aleluya. Y en el capítulo 11 vemos nosotros que Pedro regresa a Jerusalén y algunos creyentes no vieron con agrado aquello que él había hecho de entrar en una casa de un gentil. Y Pedro les cuenta entonces la visión y lo que Dios había hecho en la casa de Cornelio. Y concluye él diciendo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Porque si Pedro hubiera hecho acepción de persona, o si Pedro no se hubiera sometido a lo que la voz de Dios le había indicado, él hubiera estado haciendo lo mismo que los fariseos habían hecho. El querer proteger la ley, el querer proteger los estatutos exclusivamente para solamente los judíos. Pero Dios se le había revelado a Pedro y le había mostrado que esto que era fuera de lo normal, fuera de lo ordinario, el que él como judío tratara con gentiles, era de Dios. Y Pedro tuvo que entender y reconocer y decir quién era yo para estorbar a Dios, estorbar la obra de Dios, lo que Dios obviamente estaba haciendo. Estaba allí la evidencia del Espíritu Santo. Entonces vemos que la iglesia, al escuchar este testimonio de Pedro, entienden y glorifican a Dios diciendo, también a los gentiles les ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Así que vemos que en Antioquía muchos gentiles comenzaron entonces a creer en Jesús. Y Bernabé es enviado para ayudarles y luego trae a Saulo, quien es Pablo, ¿verdad? Y es ahí por primera vez que los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Así que oficialmente de ese punto empezamos a ver ese término que emerge de aquellos que eran seguidores de Jesucristo. Empiezan a ser llamados cristianos. Y si aún tú no has escuchado mi podcast Cristo en mí, te invito a que vayas y lo escuches, donde dentro de los primeros episodios hablo más a profundidad de este término de cristianos, de dónde proviene y todo ello. Un side note, ¿verdad? Un paréntesis. Y en en el capítulo 12 vemos que el rey Herodes arresta a algunos creyentes y manda ejecutar a Jacobo, que era el hermano de Juan. Y al ver que eso agrada a los judíos, manda arrestar también a Pedro. Y lo custodian 16 soldados. Había un soldado aquí, otro allá, nos dice la palabra. Por un solo hombre, era tanto el miedo de que este hombre escapara. Y tal como quiera, vemos nosotros que Dios lo saca de allí. La iglesia, vemos que empieza a orar sin cesar. Se reúnen para orar en pro de Pedro por lo que le estaba sucediendo a él. Y en la noche, un ángel entra, despierta a Pedro, las cadenas caen, las puertas se abren y Pedro sale sin ser visto. Eso solo Dios lo puede hacer. Y vemos que Pedro llega a la casa donde la iglesia estaba orando. Y una joven llamada Rode lo reconoce, pero por la emoción deja a Pedro afuera. Cuando lo dejan ya por fin entrar, todos quedan asombrados. Y Pedro cuenta cómo Dios lo liberó y pide que le informen a Jacobo, el hermano de Jesús, y a los demás
Más adelante vemos, ¿verdad?, que Herodes recibe adoración como si fuera un dios y no da gloria a Dios. Y un ángel del Señor lo hiere y muere. Mientras tanto, nos dice la palabra que el mensaje de Dios seguía extendiéndose y había muchos nuevos creyentes. Aleluya. Así que dentro de estos capítulos vemos que Dios no tiene favoritos. El evangelio es para todos, judíos, gentiles, ricos, pobres, religiosos y pecadores. Y el Espíritu Santo rompe prejuicios. Pedro tuvo que dejar su tradición para obedecer a Dios, a aquello que Dios lo estaba llevando a hacer, a romper barreras, romper esquemas. Y vemos que la oración de la iglesia tiene poder. Pedro fue liberado mientras la iglesia oraba. Los reinos humanos, una de las cosas que vemos nosotros es que los reinos humanos caen, pero el reino de Dios avanza. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.